Quien estuvo presente fue el diputado Ricardo Olivera, a quien le agradecemos su presencia. Y además ¿Cómo presidente estás? del Partido Y Justicialista. presidente del Partido Justicialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo siempre digo, lo que vos estás planteando, Osvaldo, es cierto. Si yo sería oposición, tal vez sería crítico. Creo que este es el juego de la democracia. Creo que no podemos... Ahora, ¿es erróneo políticamente destacar una cosa buena Yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece, por lo menos a mí en otras épocas, cuando éramos oposición, trataba de rescatar y decirlo. Así como acá, así como el discurso digo que no es muy bueno, como algunos suponen que el oficialismo tiene que decir, pero creo que un discurso que resume 4 años atravesado por 3 fenómenos que llevaron el 80% de la gestión, como la pandemia, la guerra y la sequía. Esto no es un dato menor. Obviamente soy consciente de que una de las asignaturas pendientes es la seguridad. No se ha podido, se ha avanzado poco, creo que se ha avanzado, pero me parece que tenemos que seguir profundizándola como política de Estado en el marco de un consenso, si no esto no lo va a arreglar quien venga solamente. Pero por otro lado, si vos destacás todo el efecto que genera la obra pública en las comunidades, vos ahí tenés generación de empleo, actividad económica, y además Omar incorporó dos instrumentos de política pública que son muy piola, que es ponerle plata en el bolsillo a la gente con el boleto educativo gratuito, 200.000 chicos que estudian, y la billetera Santa Fe. Me parece que son 2 o 3 ejes, y un tercero que quiero destacar. A pesar de las crisis y demás, de la pobreza, hubo contención social a través del incluir y demás. Pero bueno, hay asignaturas pendientes y yo las asumimos. Yo por lo menos las asumo. ¿Puede una provincia despegar por sí sola, Ricardo, frente a este contexto nacional No, que es para muy nada. complicado? Para nada. Digo, ¿puede ser una provincia emergente frente a semejante despiole económico? No, a ver, que uno puede tener alguna autonomía, independencia y sobre todo partiendo de la experiencia rafelina, por ejemplo, con el desarrollo local, vos podés generar algunas cuestiones propias, pero vos en ese escenario, cuando tenés una inflación y una pobreza que nos atraviesa a todos, es muy difícil estar, no digo que no podés lograr cosas, pero es complicado en el marco de la coyuntura nacional. Lo que pasa es que muchas veces, a ver, no sienten los gobiernos provinciales también la presión, porque si, o sea, te pretendés despegar del gobierno nacional, después viene la represalia de La Plata, ¿o no? Sí. Es así. De todos modos, ayer... Pero está el ejemplo de Schiaretti, que se manejó también en forma un poco más autónoma, y No, Córdoba tiene un despegue importante. A mí me parece bien que uno plantee alguna autonomía, pero también hay una... Ayer, por ejemplo, Omar hizo un reclamo que tiene que ver con algunas cuestiones como tarifas y energía y otras cosas, ¿no? Pero paralelamente presté mucha atención, 10 o 11 veces nombró obras y proyectos que se hacen juntamente con la nación, ¿viste? Y obviamente él hace su crítica respecto a algunos recursos que no llegan, pero muchas de las obras tienen una parte de financiamiento y además algo que me parece que hay que reconocerlo, se generó una política pública casi de Estado respecto a 3 ejes como la conectividad, los gasoductos, acueductos, que eso lo va a inaugurar tal vez el próximo o el próximo, no sé cuánto duran pero no está mal esto, así como se reconoció que el pago de la deuda fue el esfuerzo de un montón de gobernadores desde Obey en adelante, porque los dijo ayer Omar. Creo que esto también hay que decirlo. Acá se definieron 2 o 3 cuestiones de política de Estado que van a seguir, gane quien gane. En eso me parece que si uno toma un poquito de distancia de los colores políticos que han estado gobernando, ha habido un manejo en términos financieros y económicos de la provincia de Santa Fe que ha mostrado una continuidad, ¿no? Más allá de los vaivenes de color de más o menos endeudamiento. Uno recuerda que, por ejemplo, en la época de las cuasimonedas, Santa Fe fue una de las pocas que no emitió cuasimoneda, ¿no? Esto del fondo anticíclico en su momento cuando se fue Obey, la toma y la aprobación por parte de un crédito internacional al gobierno de Miguel Lifchit, digo, todas estas cuestiones. El juicio de la nación por la Exactamente, por la coparticipación también impositiva. Marca un distintivo como provincia y como fortaleza institucional. Sí, y te digo, más allá de que por ahí
algunos son críticos y demás con respecto al superávit, al déficit. Vos fijate que en un escenario que se viene en los próximos meses, con caída de la recaudación seguramente, la provincia va a poder seguir cumpliendo con casi todos sus compromisos, desde lo salarial hasta cuestiones de obra pública las va a poder cumplir en función de esto que vos estás diciendo. Es cierto, yo a veces también me sumo a la crítica y decir, bueno, ¿por qué tenemos esta plata? Y bueno, esto es una especie de fondo anticíclico, sin nombrarlo así, que va a permitir al gobierno de Omar terminar muy bien la gestión en términos financieros y además dejarle una provincia ordenada al que viene, ¿no? Ayer se lanzó Carolina Lozada, ¿no? Sí. Uno mira al equipo de enfrente, ¿mete miedo o no mete miedo? No, la único inteligente que puso un vice del norte. Ella es de Buenos Aires, puso uno de Rosario, hay que reconocer. ¿O no? ¿Me equivoco? No me equivoco. No, mirá, ayer hubo dos expresiones de Omar y de Lewandowski que coinciden con lo que yo planteo. El peronismo, más allá de las candidaturas, tiene que recrear su construcción colectiva del 2019. Hay que jugar en equipo. Pero sí, por lo menos, a ver, ellos comentan la experiencia del 2019, tuvimos mucho que ver en eso, y es cierto. Vos fíjate, yo esta semana, que estamos cerrando los frentes y demás, estoy hablando con hoy los 4 precandidatos, y hablan entre ellos, hasta por una cuestión de acordar el nombre del frente, vos fíjate. ¿Pero tiene que ir a las PASO necesariamente en tu criterio? Yo creo esto que tiene que haber paso. Después si se juntan algunos espacios, si se achica el número de candidatos, me parece que puede ocurrir, ¿viste? Hay charlas entre la corriente y el movimiento Evita, bueno. Pero me parece que las PASO hacen muy bien y sobre todo en el peronismo. Históricamente el peronismo siempre ha votado el peronismo, sea quien sea. O sea, esto pasó con la ley de lemas también, en su momento, ¿no? Sí. Que, bueno, le cuestionaron a Obey haber derogado. De todos todos modos, ¿no? Dice, creo que a nosotros nos garantiza algo. La experiencia de las internas del peronismo eran muy duras. La unidad en la diversidad era el lema, ¿no? Sí, la unidad de diversidad. Eran muy duras. Cuando en mi época de joven, el que perdía la interna se iba a la casa o conspiraba. Y entonces terminábamos sacando menos votos que los que sacábamos en las PASO. Esto no ocurrió en el 2019. Nosotros del partido estamos fogoneando para que esto sea similar a lo que pasó hace 4 años. Tratamos de replicar la estrategia. Ricardo, recién mencionaste que Obey y Lewandowski, Perotti Omar y Lewandowski habían hablado de esto de Sí. tirar todos juntos. Un Lewandowski que todavía no se decidió dónde juega. ¿Puedes decir por la nación y la provincia o por qué? Por la provincia o la intendencia de Rosario. No, yo creo que está... A ver, el jugar en la Intendencia de Rosario, yo lo dije, es un riesgo porque podemos llegar a dividir el voto. Lo de Rosario es un modelito y un ejemplo. El acuerdo con Ciudad Futura a nosotros nos posiciona muy bien para recuperar la provincia, la Intendencia después de muchos años. Hoy los números en la suma dan bien. Podría llegar a ocurrir que Lewandowski, si va a la Intendencia, divida el voto del justicialismo y, bueno, sea el intendente... José Monteverde de Ciudad Futura, es una posibilidad. Yo personalmente creo que su decisión, si la toma, va a pasar por la provincia, porque además, me parece que, no es que me parece, él tiene algunos acuerdos con la nación y esto también juntarían alguna estrategia nacional y provincial que vos fijate, se mezclan las elecciones. Entonces, en años anteriores, salían antes las provinciales y lo nacional venía después. Hoy estamos en el medio, tenemos las pasos nacionales, es decir, alguna relación nacional va a existir más allá de que algún candidato o algunos candidatos no quieran, ¿no? Algunos miembros de la oposición dicen, bueno, que el talón de Aquiles, bueno, y esto está en las encuestas también, más allá del tema económico, el tema de la seguridad, Sí. ¿no? Y Sí. creo que esto es admitido públicamente. Alguna gente de la oposición dice, bueno, pero el gobierno que tome medidas realmente estructurales de acá a fin de año, la seguridad no puede esperar. ¿Puede haber algún grado de consenso, de política de Estado, como planteabas recién, decir, de tomar algún tipo de medida distinta o no? Es la única forma de que esto se pueda resolver. Y segundo,
yo sigo siempre diciendo, está bien que haya más policía, más patrulleros, pero me parece que hay que profundizar la contención social en cada uno de los barrios. Es decir, el Estado tiene que volver a hacerse dueño de los barrios. Hoy los barrios, el Estado, si bien interviene y hace cosas, me parece que ahí hay asignaturas pendientes. Me parece que eso es lo que tiene que intentar esa política de Estado, donde nos tenemos que sentar en una mesa, bajar los decibeles. Recién la escuchaba la ministra de Gobierno, de tener mucho cuidado en la campaña, de no salir a ver cuántos muertos tuvo uno y cuántos muertos tuvo el otro. Me parece que es un error y una equivocación. Pero también es cierto que un problema estructural de muchos años nos va a llevar un montón resolverlo. Esto lo tengo claro. Pero además, y termino, me parece que va a ser muy difícil ser candidato, porque la gente está muy mal, esto está claro, esto implica, lo demuestra el fenómeno Milei y algunas cosas similares. Y lo hablo cuando digo de candidato, no solo del oficialismo, sino también de la oposición. Va a ser difícil charlar, porque uno lo nota con sus amigos, con sus alumnos. Hay un descontento con la clase política muy fuerte. Hablando de alumnos, no debe ser fácil como docente de economía explicar, estos son los libros y esta es la realidad argentina, ¿no? yo cuando... Sí, no debe ser fácil. Yo cuando empiezo a dar clase les digo, miren, si yo estaba dando clase en Suiza, así empiezo. Sería esto tan aburrido, porque yo todos los años diría lo mismo, cuánto vale la moneda, cuánto es la tasa de interés, cuánto es la pobreza, pero yo les voy a decir algo. El alumno que se fue en diciembre se fue con $1 de 250, entonces cuando venga a rendir en julio, si es que no rindió en marzo, tiene que saber que el dólar se fue a 400 y pico. Entonces le digo, chicos, lean, pónganse las pilas, pero influye mucho la realidad. Ellos saben cuánto vale el dólar porque lo ven en televisión todos los días y no conocen los indicadores de pobreza o desempleo. ¿Y vos creés que la sociedad argentina va a seguir, digamos, porque esto es cíclico, de vez en cuando aparece, sí, y lo vivimos en el 2001 y anterior, en Rodrigazo y lo que vos quieras, ¿no? Pero, es decir, que se acostumbra a esto porque, en realidad, en la calle te dicen, bueno, pero esta historia ya la vivimos, sí, ¿no? Lo que pasa es que cada historia esta que vivimos va dejando un tendal de pobres. Terrible. Este es el tema. Este es el tema. Y en los jóvenes, yo veo los pibes y las pibas que tienen 18, 20 años, mis alumnos, pobres, ¿no? Yo cuando estudiábamos teníamos la posibilidad de alguna salida laboral y todos medianamente conseguíamos laburo y la verdad que veo un futuro muy incierto y ellos lo saben y les preocupa. Gracias, Ricardo. Por favor, gracias a Ricardo. ustedes.